Pero bueno, antes de comenzar con las palabras, primeramente con el permiso de nuestro Padre que está en los cielos, con el permiso de nuestro Santo Maestro, Yeshua HaMashiach, con el permiso de nuestro Maestro, el Dr. Damen Abraham y su esposa, con el permiso de nuestro pueblo Israel, que el Eterno pues lo guarde, lo proteja. Y bueno, con el permiso de ustedes, también con el permiso del Pastor Víctor, que la paz, la bendición sea sobre él, su familia, y salud, y que le dé larga vida. Vamos a entrar al tema. Solamente quiero que hagamos la bendición que siempre hacemos, porque quiero agarrar tiempo ahorita, necesito tiempo, así que ayúdeme a hacer la bendición para comenzar, porque creo que es interesante lo que vamos a ver ahora. Como siempre, el Eterno, lo que Él nos da es interesante, y lo que nosotros damos a veces es aburrido, pero bueno, que venga del cielo. Decimos, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kidishanu bemizvotav betzivanu al divrei Torah. Amén. Bueno, para poder entender Shavuot, tenemos que entender varias cosas. Primero tenemos que entender cómo vino, por qué se celebró de una manera, por qué lo celebramos de esta manera, y cuál es la influencia que trajo a nuestro pueblo a Egipto, y cuál fue, cómo se dio el arrepentimiento para que se nos diera Shavuot. Y hoy vamos a ver varias cosas, porque necesitamos entender todas estas cosas. Entonces, primeramente tenemos que, le decía, ver el origen. Entonces, para que podamos entender esto, déjenme a ver quién me voy a agarrar por aquí de ejemplo, a un varón. Bueno, vamos a agarrar al hermano Itiel. El hermano Itiel, todos sabemos, tiene 2 hijas, un hijo. Ya son adultos, ya son padres, ya son, algunos de sus hijos son abuelos. Pero para poder entender todo esto que pasó, primero el hermano Itiel conoció a la hermana Rivka, se enamoraron, se casaron, tuvieron hijos. En ese proceso los cuidaron a los hijos, los protegieron, los hijos y las hijas se enamoraron, se casaron, tuvieron hijos. Ahora dicen ellos, somos abuelos y bisabuelos. Y esta puede ser la historia, es la historia de cada uno de nosotros. Entonces, Shavuot tiene una historia. El pueblo de Israel tiene una historia. Y para poder entender lo que ocurrió, tenemos que conocer la historia. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a conocer a nuestro pueblo de Israel, sus momentos felices, sus momentos de alegría, sus momentos de que metieron la pata, sus momentos de arrepentimiento, y nos conecta a nosotros, y esa es nuestra situación de cada uno también. Entonces, es importante para poder entender algo, necesitamos ir a la raíz de ciertos acontecimientos. Entonces, para entender la salida de los hijos de Israel de Misraim, de Egipto, necesitamos saber la razón de su llegada a Egipto también. O sea, para poder salir de un lugar, tuvimos que haber entrado. Entonces, para entender a los hijos de Israel de esa salida, primero tenemos que también reconocer la entrada que tuvieron. Entonces, recordemos que los hijos de Israel llegaron a Egipto como extranjeros y tuvieron etapas de grandeza que después se convirtió en esclavitud. Y debemos entender que los hijos de Israel llegaron
a un punto en su vida donde eran tratados como animales. Como animales. El sufrimiento de los hijos de Israel también era tan grande que su esperanza en Hashem cada vez se iba perdiendo. Se iba perdiendo. Su conexión con Hashem cada vez era menos. Su coraje por lo que les estaba pasando hacía que hasta cierto punto dudaban de Hashem, dudaban de la existencia de Hashem. Piense por un momento en esa gente, nuestro pueblo Israel, cuando eran tratados como animales. Piense por un momento en esa gente que no tenía descanso. Piense por un momento cuando sus hijos nacían, se los arrebataban para matarlos. Algunas mujeres violadas sin piedad. Y casi eran violadas casi enfrente de los esposos, posiblemente. Piense por un momento que nos hubiera tocado estar ahí. Y que usted y yo estábamos ahí. Y que al niño nacer se lo arrebataran a la madre de sus brazos para ser arrojados a los cocodrilos en el Nilo. Piense usted, esposa, cómo se sentiría que frente a usted golpearan al esposo como un animal, injustamente. Para los hijos de Israel no era fácil creer en el amor y en el cuidado de Hashem, estando en esa situación. Los hijos de Israel habían perdido lo poco que les quedaba. Los hijos de Israel en esa situación llegaron a negar la existencia del único Eloa verdadero, del único Dios verdadero. Y bajo esas circunstancias y esas situaciones, los hijos de Israel comenzaron a mezclarse con los egipcios y adoptar ciertas deidades de los egipcios. Los israelitas en Egipto se involucraron en la práctica de la idolatría también. Esa impureza fue tan grande como la menstruación de una mujer. Hasta ahí llegó. El pueblo de Israel comenzó a denigrarse tanto que para Hashem habían caído a un nivel de animales. No tenían razonamiento, no tenían moralidad, no tenían principios, ya lo habían perdido todo. Mire todo lo que había pasado. Antes de continuar, me gustaría que consideremos el peligro de una persona cuando pierde su esperanza. Consideremos ¿qué puede hacer hasta dónde puede llegar una persona cuando pierde la esperanza? Puede llegar hasta el suicidio, a las drogas, a la inmoralidad, a lo que sea. Ya perdió la esperanza. Por eso es fácil criticar las desobediencias de los hijos de Israel. Pero ¿cómo los hijos de Israel, siendo el pueblo de Dios, llegaron a cometer semejantes barbaridades? Es fácil criticar la asimilación que tuvieron
de adoptar prácticas egipcias, idólatras, paganas, asimilación. Podría ser para muchos inaceptable cualquier excusa que ellos tuvieran para negar la existencia de Hashem. Pero al estar en los zapatos de ellos, tal vez lo pensaríamos 2 veces o más para criticarlos. ¿Cuántas veces nosotros, con un mínimo problema, ya no queremos venir a la comunidad? No queremos leer la Escritura porque estamos enojados con Dios, con Hashem, porque no interviene por nosotros. Hacemos un berrinche y lo hacemos responsable de nuestras desgracias que son tan mínimas. ¿Qué haríamos si nos arrebataran a nuestros hijos, lo aleno? ¿Qué haríamos los hombres si nos quitaran a nuestras mujeres, lo aleno? ¿Qué haríamos si nos trataran como animales y nos golpearan injustamente, lo aleno? Antes de responder, piense que esa era la realidad de los hijos de Israel. En una ocasión fuimos a un museo y escuchamos el testimonio de un sobreviviente del Holocausto. Y contaba el sufrimiento y el trauma que él pasó. Y lo dijo que para él no existía Dios. Se levantó la manga y se miraban las letras color verde, marcado como un animal en el Holocausto. Tal vez podríamos decir aquí, pero qué hombre tan duro de corazón. Pero gracias al Eterno que no estuvimos ahí, porque no sé qué hubiera pasado. Esto es algo muy serio y muy impactante para el corazón de un hijo de Israel que creyó en la existencia de Hashem y después lo niega. Que creía en un Dios misericordioso, que estaría ahí siempre, que estaría siempre con él. Y mirar que te están matando a tu familia y no intercede. Eso fue algo muy doloroso y traumante. Que fue una realidad que ocurrió en el Holocausto. En Egipto, por un lado, los hijos de Israel, ver su situación y ver que Hashem no intervenga por ellos. Y llegaron al punto de muchos negar la existencia de Hashem. Por otro lado, miraban a los egipcios que les iba bien y recibían bienes invocando a sus dioses. Los hijos de Israel comenzaron a practicar la idolatría y muchos otros pecados que los llevaron a una situación digna de muerte. Muerte por parte de Hashem, porque habían desobedecido. Los hijos de Israel habían caído en 7 clases de impurezas. Y para cada tipo de impureza, la Torá ordena que se contaran 7 días
Y aquí vamos llegando a Shavuot. Aprender algo más de Shavuot. Estas eran los 7 clases de impureza. Primero, la menstruación. ¿Cuántos días tiene que purificarse la mujer en su sangre? 7 días. Descargas masculinas o femeninas. Entonces, si se impurificaba en esa manera, 7 días. En el nacimiento de un niño, ¿cuánto la mujer tenía que estar? 7 días. Cuando había un contacto con un cadáver, eran 7 días. Cuando había lepra, el sacerdote, ¿cuánto tiempo ponía al leproso fuera? 7 días. Cuando había lepra en una vestimenta, ¿cuántos días tenía que estar bajo supervisión? Tenía que estar 7 días para que el sacerdote lo volviera a observar. Y si miraba que la cosa estaba un poquito no muy clara, ¿cuántos días lo volvía a poner? 7 días. Es el 7. No pierda de vista, 7. Y la lepra en la casa, 7 días. Cuando los israelitas estuvieron en Egipto, no se cuidaban respecto de este tipo de prácticas. No se cuidaron. No guardaban nidad. Había descargas masculinas y femeninas. En los nacimientos, el contacto con cadáveres, lepra en vestimentas y lepra en la casa. Por lo tanto, Hashem ordenó contar 7 veces 7, un total de 49 días. Porque cada día los israelitas ingresaban en un portón de santidad diferente. Entonces los hijos de Israel cayeron tan bajo que tenían que tener un proceso para que el Eterno perdonara ese pecado. Por eso dice, contaréis 7 semanas. En el día 50 ingresaron en el portón. Para entonces la impureza ya había desaparecido por completo. Por eso, contaréis 7 semanas, 7 días, 7 semanas. El día 50 Hashem lo contó. Y para entender esto, tenemos que conocer que en el año 50, ¿qué se celebra en Israel? El jubileo. Todo volvía ¿a quién? A su dueño. Los hijos de Israel se habían perdido. Su dueño ya no era el dueño a menos que llegara el 50. Cuando contamos las 7 semanas, 7 días, 7 semanas, 49 días, Hashem contó anoche el día 50. Y entonces todo vuelve a su dueño. Volvimos a nuestro dueño. Los hijos de Israel volvieron a su dueño. En ese momento, los israelitas eran como una novia que entra en el palio nupcial. El Eterno le entregó la Torá a los hijos de Israel el 6 de Sivan, que es la festividad de Shavuot. Por esa razón, el primer día que contamos es el 16 de Nisan. En ese día, el Eterno le entregó a los hijos de Israel el mandamiento de traer un homer de cebada y no de trigo. Ellos estaban impuros
y eran considerados como animales. Que en general los animales comen cebada. Por eso es que trajeron, ¿qué? Cebada, no trigo. Porque eran considerados como animales. En el 50º día que desapareció la impureza, el Eterno entregó el mandamiento de traer 2 panes de trigo. El trigo es el alimento humano perfecto, porque se volvieron humanos. En ese momento los israelitas ya no eran más considerados como animales. Habían logrado una condición totalmente santa. Por esa razón comenzamos a contar el Omer después del día de Shabbat. O sea, del Shabbat, recuerde que cuando estamos celebrando una fiesta, hoy se convirtió en Shabbat. Se convierte en Shabbat. Entonces, después, el siguiente día, o sea, de la fiesta se convierte en Shabbat. Entonces, no se refiere al Shabbat regular, sino al Shabbat de la fiesta. Entonces, recordemos que cuando cae una fiesta, el siguiente día se convierte en Shabbat. Entonces, ¿por qué los israelitas debían contar 7 semanas? Bueno, la respuesta era que los hijos de Israel habían cometido pecados y para limpiarlos eran 7 días, como vimos anteriormente. Entonces, los israelitas habían llegado a un punto en su vida donde si el Eterno no interviene, hubieran caído en la línea del no retorno. Si el Eterno no hubiera intervenido, hubiesen caído en la línea del no retorno. Y si eso hubiese ocurrido, el pueblo de Israel no existiría. No existiría. Y si Hashem no hubiese tenido misericordia de usted y de mí, no estuviéramos aquí. Así es. No es con nuestras armas, no es con nuestra espada, es con su espíritu. No es con ejércitos, sino por su santo presencia, su ruach. Entonces ya dijimos que los hijos de Israel se asimilaron con los egipcios. Mencionamos también que los pecados que transgredieron para restaurar esos pecados era un proceso de 7 días para esa restauración. Encontramos también casos en la Torá en los que solamente el arrepentimiento puede curar ciertas enfermedades. Solamente ciertos casos. Por ejemplo, cuando una persona contrae lepra, la Torá prescribe que el sacerdote lo ponga en cuarentena, fuera del campamento durante 7 días. Entonces, el leproso debía pasar 7 días fuera del campamento, separado de todo contacto humano. Y esa era su cura. Esa era la cura, el arrepentimiento. Melech David fue puesto en cuarentena. Y él dijo, devuélveme el gozo de tu salvación. Se arrepintió. Y esa fue su cura.
Por eso cuando nosotros queremos que el Eterno nos cure, tenemos que arrepentirnos. Pero de corazón. Recuerda, nuestro Rebbe le decía a la gente, miren, escuchen a esos maestros. Ellos tenían mucho conocimiento. Escuchen, pero no hagan lo que ellos hacen. Y él decía, imítenme a mí, que soy manso y humilde de corazón. Rav Shaul decía, sed imitadores de mí como yo de Yeshua HaMashiach. Porque se puede llegar a las palabras que dice la Torah. Generación de víboras. De labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, cuando una persona contrae la lepra, la Torah prescribe que el sacerdote, dijimos, lo ponga en cuarentena fuera del campamento durante 7 días. Entonces, dicha cura iba en contra de las reglas generales para la curación. Y la lepra se agravaba si la persona se deprimía. Por eso es que decimos que cuando una persona está triste, la presencia de Hashem se va. Cuando una persona está alegre, la presencia divina viene. Entonces, la lepra se curaba con el arrepentimiento, teshuvah, pero se agrava con la depresión. Por eso es que estar entre personas puede ser beneficioso o puede ser destructivo, dependiendo con la persona que uno esté. La Torah nos enseña que cuando una persona contrae lepra, no es un mero accidente. Que la lepra era una enfermedad enviada por Hashem a raíz de esos pecados que había cometido. Y para que la persona se curara, o sea, fue algo causado por Hashem para que la persona reaccionara y se arrepintiera. O sea, hay un dicho que dice, no hay mal que por bien no venga. Lo que para nosotros podría ser malo, pero ¿por qué a mí? No, es para el bien mío, que salga de esa enfermedad, que me puede llevar a la muerte, que al rato voy a andar como animal. Entonces, cuando el leproso reflexiona y se da cuenta de su pecado, entonces se arrepiente y Hashem lo perdona. Entonces, el leproso provoca su propia cura al estar solo. Cuando está solo o cuando estamos solos y estamos pasando una situación difícil económica, de enfermedad, o la esposa, o los hijos, y estamos solos, casi siempre cuando estamos solos es cuando más meditamos y cuando lloramos. Cuando le decimos al Eterno, tú escucha, oh Hashem, mi clamor, considera mis pensamientos, considera mi dolor, atiende a la voz de mi clamor. Y cuando hay un arrepentimiento sincero, Hashem nos perdona. ¿Por qué? Porque nosotros causamos cuando reflexionamos que esa enfermedad
Era causa de mis pecados, de mi desobediencia. Pero la reconocí. Y entonces me vuelvo a Hashem. Al leproso, al él ser aislado y él no tiene contacto con la gente, ahí tenía tiempo para pensar. ¿Por qué estaba ahí? ¿Por qué estaba en ese lugar? ¿Por qué estaba enfermo? No tenía contacto con nadie. Y eran 7 días para que él mismo reconociera su pecado. Era un tiempo de purificación. Ese tiempo terminaba solo donde nadie podía escucharlo excepto Hashem. Ahí estaba. Shavuot es una fiesta donde los hijos de Israel se reconcilian con Hashem. Shavuot es una fiesta donde los hijos de Israel hacen una paz consigo mismo y con Hashem. Shavuot es para que nosotros restauremos aquello que denigramos, la imagen de Hashem. Los hijos de Israel, al pasar esas situaciones, vivieron sin la ley divina y se separaron de su Creador. Y cuando los hijos de Israel se arrepienten, entonces Hashem hace su alianza con sus hijos otra vez. ¿Cuántos de nosotros recordamos cuando hacíamos algo y nuestros papás nos castigaban? ¿Y lo hacían porque no nos querían? No. Cuando nos levantaban el castigo, ¿qué era lo primero que hacíamos? Corríamos a abrazar a mamá, ¿sí o no? O a papá. Eso es lo que el Eterno provoca en nosotros cuando nos aísla por un poquito, por la desobediencia. ¿Para qué? Para que meditemos, pero cuando nos arrepentimos, cuando le decíamos a mamá o papá, perdóname, abrazábamos y era algo bonito, ¿no? O entre parejas. Esa alianza es la Torá en el monte Sinaí. Y ahí se hace un contrato matrimonial. Y es por eso que estamos celebrando Shavuot. Porque cada uno de nosotros transgredió la Torá. Y en Shavuot, Hashem nos da la oportunidad de que esas impurezas que hicimos, las restauremos. Contamos 7 días, 7 semanas. Y dijimos que Hashem cuenta el día 50, donde nos libera de la esclavitud y nos da la libertad. Y es ahí en el día 50 donde todo vuelve a su dueño original. Nuestro dueño es Hashem. A veces pensamos, pasamos por momentos difíciles en la vida.
Hay momentos donde estamos cansados y sentimos que ya no damos más. Hay momentos donde nuestra fe flaquea. Y eso nos hace entender que las circunstancias cambian, pero que Hashem sigue siendo el mismo. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con las personas que nos rodean, porque nos pueden asimilar en sus prácticas paganas, en sus malas interpretaciones de la Torah, en sus malos pensamientos, y hay que tener mucho cuidado. Personas que tienen su manera de ver las cosas, de interpretar las cosas, y hay personas, yo no sé si usted se ha encontrado con algunas, y a lo mejor se va a encontrar, que dice, si no fue para mí, para nadie. Si yo no soy feliz, tú tampoco. Por eso es importante conocer la Torah sin criticar, ya que es Shavuot, sin criticar las creencias de otro, pero para que usted defienda su fe, sus creencias. Muchos dicen que en Pentecostés nació la iglesia. Es la mentira más grande que he escuchado en mi vida. Que ahí se dieron las lenguas. Mentira, ya hablaban lenguas. Ahí, cuando leyó el hermano en el Hechos, capítulo 2, ahí léalo. Dice, y había judíos piadosos. O sea, el mandamiento era que 3 veces al año, todo varón tenía que presentarse en Jerusalén 3 veces al año. Eran judíos. Y los que había ahí, dice, eran judíos piadosos de todas las naciones. Judíos de todas las naciones. Y si dicen que nació la iglesia ahí, en Pentecostés, ¿cómo me dice? Y Pablo se convirtió, ¿cómo es que Pablo andaba persiguiendo, como dicen ellos, a la iglesia? Y mataron a Esteban. Y Pablo estaba ahí. ¿Cuándo sabemos que le dice nuestro Rebe a Pablo, Rab Shaul, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar voces contra el aguijón. ¿Sabe cuándo empezó Rab Shaul a dar las buenas nuevas a los gentiles? Casi 14 años después de que murió nuestro Rebe Yeshua Mashiach. Y los discípulos estaban, después de la ascensión de nuestro Rebe, 10 días después. Entonces, ¿cómo me dice todo eso? Los que había en Jerusalén en ese tiempo eran judíos y prosélitos. Prosélito era el que se convertía al judaísmo. No había gentiles. Las lenguas que hablaban eran lenguas que se entendían. Y hay que tener cuidado cuando uno es un buen intérprete, un buen hermeneuta, tiene que saber quién está hablando, a quién está hablando. Porque dice Galileos. Y después habla medos, persas, que venían de Roma, pero esos que venían de Roma no eran romanos, eran judíos.
que vivían en Roma. ¿Por qué Rab Shaul dijo, yo soy ciudadano romano? Porque él nació ahí. Sus papás eran judíos. Entonces, los que se convertían y eran prosélitos, ellos no se hacían cristianos, se hacían judíos. Por eso eran prosélitos. Y por eso es que dice, ¿cómo estos son galileos? Y nosotros les entendemos lo que están diciendo. Y dice, estos están borrachos. Y se levantó Kefa. ¿Ve? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado cuando interpretamos las escrituras, cuando la gente dice cada cosa que no tiene sentido. Corinto, lo mismo. No, es que ahí las lenguas. No, es que era como Estados Unidos. Vamos a decir, vienen de otros lugares a hacer negocios. Y vienen chinos, vienen de todas partes. Entonces, haga de cuenta que vinieran aquí con nosotros. Está un chino, un italiano, y comienzan a hablar en su idioma, a decir cosas. Y no les entendemos ni papa. Entonces, les dice Rab Shaul, a ver, que haya un intérprete. El que entiende italiano, a ver, di lo que está diciendo para los que hablan español. Entonces lo traducía, pero no está hablando de lenguas. Uno tiene que entender todas esas cosas. Así que alguien me decía que estaba platicando con alguien acerca de ese famoso cuento de el lienzo de Pedro, que ya lo expliqué. Y le dije, mire, escuche, ahí está explicado todo. Que fue una visión, que era lo que cuando dijo Kefa, el Señor me reveló que lo que Él limpió no lo llame yo común. Entonces, ¿qué era lo inmundo? ¿Qué era lo inmundo? Rab Shaul, Pedro, lo explica y dice, ustedes saben cuán inapropiado es para un judío entrar a comer a la casa de un gentil. Pero Dios me mostró que lo que Él limpió no lo llame común o inmundo. Está dando la respuesta. Y me recuerdo bien cuando que dice, no, es que lo que entra no es lo que contamina al hombre, sino lo que sale, sino que cuál fue siempre hay que conocer el contexto. No podemos agarrar un versículo y sacar una enseñanza de ahí. Siempre hay que conocer el texto, el contexto y el postexto. El problema, ahí comienza diciendo, ¿por qué vuestros discípulos quebrantan la ley de los ancianos al no lavarse las manos antes de comer pan? Ese fue el comienzo, ese fue. Y ahí comienza Yeshua. Y terminando, ya cuando termina, porque le dice, ustedes también están sin entendimiento, y ya les dice, porque el comer pan sin lavarse las manos, eso no contamina al hombre, sino lo que sale. Y lo dice, las lascivias, los malos pensamientos, eso, y dice, eso contamina al hombre. No está hablando de comida. Así que, como ya hablé de comida, ya los empecé a ver que ya. Entonces, cualquier sea la situación que estemos pasando, sepamos que siempre hay un nuevo comienzo. Dice, termino con estas palabras.
Shemot, Éxodo, capítulo 19, versos 5 y 6. Dice, ahora pues, si escuchares atentamente mi voz y guardares mi pacto, seréis para mí un tesoro especial sobre todos los pueblos, puesto que mía es toda la tierra. Entonces, Shavuot se nos dio en el Sinaí, porque volvimos al dueño original, número 1. Número 2, porque el contar las 7 días, 7 semanas, posiblemente estuvimos en un pecado involucrados y tuvimos que contar 7 días para salir de esa. Los otros 7 días por el otro. Y los otros 7 días por el otro. Por eso es importante hacerlo todos los días. Porque el Eterno son 7 días, no dice 6. Que tiene que ser seriedad. Que tenemos que hacerlo no porque si no lo hago me voy a condenar, o si quiero lo hago, o si no, no. Hashem ve en nosotros la intención de que sí estamos arrepentidos. Y entonces nos da la Torah. Volvemos a Él. Y cuando eso ocurre, entonces encontramos el verdadero sentido de Shavuot, de qué tan bajo hemos caído como seres humanos, pero a qué lugares hemos llegado por el amor y la misericordia de nuestro Padre que está en los cielos. Así que este es el mensaje en este año para nosotros de Shavuot. Antes de criticar, pongámonos en los zapatos de los demás. Pero porque otros cayeron, si lo podemos evitar, evitémoslo. No porque que todos lo hacen, pues yo también. Porque el versículo que leí, lo voy a leer de nuevo y termino. Ahora pues, dice, si escuchares atentamente mi voz y guardares mi pacto, seréis para mí un tesoro especial sobre todos los pueblos, puesto que mía es toda la tierra. Que en este Shavuot quedó marcado cuando Moshe Rabenu estaba en el monte Sinaí. Y cada año, cuando llegaron a Jerusalén, los hijos de Israel, cada año la gente subía. Entonces, ¿cuándo fue ese momento donde fue un evento tan especial, donde el Eterno se manifestó de una manera muy especial con el Espíritu del Santo que llegó ahí? No es que era para hacer un cambio de sinagoga a iglesia. Y pasó ese año y vino otro año y celebraron Shavuot. Y vino otro año y celebraron Shavuot. Y por los 70 años que pasaron antes de la deportación, celebraban Shavuot. Y se recuerdan que les dije que leímos hace unos Shabbat atrás, que dijo, y Pablo, Rav Shaul, dice, no decidió quedarse en Éfeso porque quería subir a Jerusalén para estar en la fiesta de Shavuot. Era una fiesta judía, no judía, de la Torá, que se le dio a los hijos de Israel. Se les dio a los hijos de Israel.
que podamos en este Shabbat, podamos tener esa visitación de la presencia divina, la Shekinah, en nuestros hogares, en nuestras vidas, en nuestros hijos. Que podamos entendernos, que podamos estar juntos, que podamos disfrutar de la Torah, podamos entrar en esa jupá y sobre todas las cosas darle gracias a Hashem porque volvimos a nuestro dueño, nuestro Padre que está en los cielos. Hasameach, Shavuot.